¿Qué tal amigos de YouTube? Una vez más, les vengo a traer otro video de la sección Archivos Siniestros. En este caso, la segunda parte sobre el asesino del Zodíaco. Sin más preámbulo, comencemos. Lo último que cubrimos en el video anterior fue el asesinato de Paul Stine y el escape exitoso del Zodíaco de la escena del crimen. Algunos años habían pasado sin saberse nada del asesino. Esto fue hasta la primavera de 1974. La carta, con sello postal del 29 de enero de 1974, ofreció una revisión del éxito de taquilla de terror, El Exorcista. El Zodíaco describió la película como la mejor comedia satánica que había visto. El asesino exigió que la carta se imprima en el periódico y advirtió: si no se publica, haré algo desagradable que saben que soy capaz de hacer. El escritor no usó el nombre de Zodíaco, como para sugerir que había abandonado esa personalidad en favor de algún alter ego nuevo y, quizás mejorado. El San Francisco Chronicle recibió una tarjeta sospechosa con el matasellos del 14 de febrero de 1974. El texto decía: estimado editor, sabía que las iniciales, SLA, Symbionese Liberation Army, deletrean, SLA, una antigua palabra nórdica, que significa matar. La tarjeta fue firmada con el texto: un amigo. En una carta matasellada el 8 de mayo de 1974, el escritor expresó su consternación con respecto a lo que consideraba la glorificación del asesinato en los anuncios deplorables de la película Badlands, que representaba la ola de crímenes sangrientos de los jóvenes amantes Richard Starkweather y Carol Ann Fugate. Otra carta matasellada el 8 de julio de 1974 exigía la terminación de un columnista del San Francisco Chronicle porque sufría de un trastorno psicológico grave. Estos serían los últimos contactos conocidos por parte del Zodíaco original. Puesto que luego de estas cartas, no se supo nada más de él, hasta 4 años más tarde, donde otra carta fue entregada a otro periódico. Sin embargo, aquí sería donde toda la mitificación del personaje comenzaría. Esto se explica en la enorme cantidad de cartas falsas que eran recibidas a diario, firmadas por el supuesto Zodíaco. De todos modos, la gran mayoría de estos escritos eran desestimados por no poseer la misma caligrafía que las cartas originales, o por no seguir los patrones psicológicos del Zodíaco original. Casi una década después de los primeros asesinatos, Robert Graysmith, un caricaturista empleado en el San Francisco Chronicle, estaba trabajando en su propio libro sobre el caso del Zodíaco. Después de consultar con el inspector del Departamento de Policía de San Francisco, Dave Toschi, el famoso policía a cargo de la investigación, el dibujante había desarrollado sus propias teorías, y un sospechoso llamado Arthur Lee Allen. Toschi y su compañero, Bill Armstrong, habían investigado a Allen en 1971 y 1972, pero abandonaron al sospechoso cuando no pudieron presentar ninguna evidencia que vincule a Allen con los crímenes del Zodíaco. Las huellas digitales de Allen no coincidían con las presuntas huellas digitales del Zodíaco, encontradas en la escena del último asesinato conocido del criminal, en San Francisco. Además, se concluyó que Allen no escribió las cartas del Zodíaco, debido a diferencias en su forma de escribir. No obstante, esto no sería suficiente para librar a Allen de la condena del ojo público, puesto que este hombre era lo más cercano a un sospechoso que se había tenido, por varios motivos. Allen se convirtió en sospechoso por primera vez, cuando un amigo suyo lo denunció a la policía en el verano de 1971. Tom Cheney, el amigo de Allen, había vivido con el hermano del mismo, llamado Ron. Durante sus años universitarios, se hizo amigo de Arthur Lee Allen a través de esa relación. Según los informes, los dos hombres cazaban y bebían juntos, pero, en algún momento de 1967 o 1968, Tom Cheney se quejó con Ron Allen de que Lee había intentado abusar de la hija de Don. Cheney, entonces, afirmó que había visto a Allen, en algún momento en diciembre de 1967, o 1968, o enero de 1969.
En ese entonces, el sospechoso, confesó su deseo de matar parejas en el mismo lugar donde se dio el primer asesinato, y que quería hacerlo con una pistola, que tenga una linterna conectada al barril, al igual que el Zodíaco, y que él, escribiría cartas burlándose de la policía usando el nombre Zodíaco. Chendi afirmó que nunca volvió a ver a Allen después de esta conversación, y solo sospechó que podría ser el Zodíaco, cuando leyó un artículo periodístico sobre el caso casi 2 años después. Allen poseía un reloj de pulsera de una marca llamada Zodíaco, que presentaba además de ese nombre, el símbolo del círculo cruzado. Armstrong y otros aparentemente, creían que el reloj era raro, y el único lugar donde el nombre y el símbolo aparecían juntos. Los relojes Zodíaco fueron muy populares en las décadas del 1960 y 1970, ya que se anunciaron en muchas publicaciones comerciales. El nombre y el símbolo databan de siglos atrás, y siempre se habían usado juntos en la astrología. Otro dato a tener en cuenta, era que en su auto se encontraron cuchillos ensangrentados, luego de los asesinatos en el lago Berryessa, donde el Zodíaco utilizó un cuchillo para apuñalar a las víctimas. Allen alegó que estos cuchillos los había utilizado para matar a unos pollos, que luego se comió. Otra razón por la que se cree en la culpabilidad de Allen, es que este fue apresado en 1974 por abuso sexual, que casualmente, fue el último año donde el Zodíaco había hecho contacto con la prensa. 4 años más tarde, en 1978, Allen fue liberado, el mismo año donde se volvió a recibir una supuesta carta del Zodíaco. Cabe destacar que, esos 4 años durante los que Allen estuvo en prisión, no hubo contactos por parte del Zodíaco, ni tampoco crímenes. Finalmente, luego de varios intentos por condenar a este hombre, no se logró llegar a nada, puesto que todo lo que lo relacionaba al Zodíaco tendría una explicación racional. Las supuestas acusaciones de su ex amigo, Tom Chendi, se cree que estaban fundadas en el rencor que este le guardaba a Allen, por el intento de abuso a su hija. Además, con los años, este fue cambiando su versión de los hechos, expandiendo sus historias de forma cada vez más fantástica, llegando incluso a decir que Allen lo había llevado hasta la escena del primer crimen, para probarle que él era el Zodíaco. En cuanto al reloj, como ya se dijo, era muy popular en aquellos años, además, se comprobó que este mismo reloj, había sido un regalo de la madre de Allen, de 2 años antes de que comience la matanza. Además su hermano, tenía uno exactamente igual. También, se realizaron redadas en la residencia del sospechoso, y si bien se encontraron algunos ítems sospechosos, como algunas prendas que coincidían con las descripciones del Zodíaco, no se logró nada concluyente. Allen también fue sometido a una prueba de escritura, que lo excluyó de haber sido el autor las cartas del Zodíaco. Por último, sus huellas digitales, tampoco coincidían con las encontradas en el crimen de San Francisco. Arthur Lee Allen murió en agosto de 1992 debido a problemas cardíacos. Ese mismo año, se iba a someter a una prueba de polígrafo para limpiar su nombre de una vez por todas, sin embargo nunca llegó a hacerlo. Si bien hubo otros sospechosos, esto escapa el alcance de este video. De todas maneras, si quieren que hable sobre ellos, puedo hacerlo en un futuro, ya que la lista es larga y hay bastante información al respecto. Personalmente, creo que, de ser cierto, la posibilidad más real de atrapar al Zodíaco, la tuvieron aquellos 2 policías que, según las cartas del asesino, lo detuvieron para interrogarlo brevemente, pero lo dejaron ir, debido a que creían que buscaban a un hombre negro. Esta fue la única y última oportunidad de atraparlo, ya que luego de esto, el asesino hizo un trabajo perfecto para ocultar su verdadera identidad. Hasta la actualidad, el misterio sigue sin resolverse, y quizás nunca lo haga. Como tantos otros casos. Finalmente, les recomiendo que vean la película Zodíaco por David Fincher, basada en el libro de Grace Smith. Es muy entretenida y tiene algunos puntos de vista interesantes sobre el caso. Y bueno amigueros, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Como ya saben, si se entretuvieron y les pareció interesante, les agradecería sus likes y suscripciones. También me gustaría saber sus opiniones acerca de si creen o no en la inocencia de Allen, luego de ver la película. Que tengan un buen día, tarde o noche. Hasta la próxima.